La vida es un viaje con un único destino, la muerte. Y hay cientos de formas de recorrer este camino, de vivir esta aventura que llamamos vidas. Esto es El Viaje Podcast. Recuerda, yo soy Yamid y en este espacio recopilo historias de personas que han decidido vivir fuera de los estándares convencionales, que tienen una perspectiva diferente de vida a la habitual. Espero que estas historias te gusten. No olvides suscribirte y compartirlas. Damos inicio al capítulo número 26 del Viaje Podcast, un espacio donde se cuentan historias y perspectivas de vida completamente diferentes a las convencionales. Hoy con un capítulo realmente especial que sé que va a ser de mucho aprendizaje para muchas personas. Y antes, pues agradecer a Gustavo, que es nuestro invitado del día de hoy, Gustavo Bergoglio, el cual nos estará contando un poco más de su vida y en especial sobre un tema que ha tomado bastante relevancia, considero que en los últimos tiempos, aunque viene desde hace milenios, y son las ceremonias con yagé o con ayahuasca, que también se suele conocer bajo estos dos nombres. Entonces, pues, bienvenidos a este capítulo número 26 del Viaje Podcast y de antemano, pues, agradecerte, Gustavo, por tu espacio, por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros. Bueno, gracias a vos por la invitación, gracias a todos los presentes. Eh, y bueno, estoy a disposición. Perfecto, gracias. Bueno, Gustavo, ahí sí, como dicen, empecemos por el principio. Cuéntame un poco de tu vida. Digamos que supongo que hay un antes y un después. ¿Cómo llega la ayahuasca a tu vida? ¿Cómo fue ese proceso? Bien, yo estudié publicidad, luego entré a trabajar para el gobierno, trabajé 15 años para el gobierno, eh, ah, y me fui a vivir al interior de Argentina. Yo vivía en Argentina, en Buenos Aires. Me fui a vivir al interior y ahí en el interior retomé una vieja pasión que era pintar cuadros abstractos. En esos momentos que yo pintaba, empecé a sentir eh, que a diferencia de lo que comúnmente se conoce como meditar, dentro de esos estados era como que yo acudía a un cierto recinto desde donde traía la información y luego la plasmaba en el cuadro. Y Ok, empecé a investigar al respecto y di con un escritor que se llama Graham Hancock. Esto fue hace unos 14 años atrás, 15 años atrás. Y este escritor hablaba de una pócima que se tomaba en la cuenca del Amazonas, donde los relatos tenían como ciertas coincidencias con esto que yo sentía. Pasó el tiempo, me separé de mi exmujer, pasé por un periodo muy estresante y me separé, conocí a mi actual mujer en una galería de arte en Buenos Aires. Ella es brasilera, pero vivía en Canadá y estaba estudiando tango y español en Buenos Aires. Nos conocimos en una galería de arte, empezamos a salir, hasta el día de hoy no nos hemos separado. Y ambos dos coincidimos en esta inquietud. Ella sabía de la ayahuasca por un doctor muy conocido, por un psiquiatra, creo que es en Canadá, que se llama Gabor Maté, con el cual ella había hecho algunos cursos, había tomado algunos cursos, um, y ambos coincidimos en esta inquietud muy movilizadora al respecto de la ayahuasca. Y en el primer viaje que hicimos a Brasil, a conocer a la familia de ella, eh, ya como una pareja estable, etcétera, fuimos a la iglesia del Santo Daime, a una de sus iglesias, de sus capillas. Esto en una ciudad en el interior de San Paulo que se llama Pindamonhangaba, a, a cargo de un dirigente que se llama Walter Díaz. Ah, ah, bueno, eh, fue una experiencia bisagra para mí. Eh, yo no podía creer todo lo que estaba sintiendo. Fui muy bien acogido, muy bien contenido por esta hermandad del Santo Daime, por esta religión
personas de bien, eh, todos muy atenciosos, muy cariñosos. Ah, bueno, y, ah, fue, fue tal la magnitud de la experiencia interna, tan movilizadora fue para mí, que yo sentí que me tenía que dedicar a esto. Ok, Yo tuve unos años, unos años muy oscuros de adicción a diferentes sustancias ok, y, y cuando tuve la primera experiencia sentí que podía ser una herramienta que podía funcionar también como una bisagra para aquellos que tuvieran problemas similares a los míos. Y como soy una persona que se dedica muchísimo, cuando encuentra algo, se dedica y pone atención y renuncia a todo para enfocarse en aquello. Bueno, a partir de ese viaje, ceremonia que había, ceremonia que iba, a, a- nosotros viajábamos en ese entonces aproximadamente 2 veces por año a Brasil y cuando tenía la oportunidad, hacía una experiencia, iba con un chamán, iba a una iglesia del Santo Daime y me fui involucrando cada vez más, cada vez me gustó más y empecé a averiguar con quién podía llegar yo a trabajar, pero desde otra óptica. Yo quería encontrar uh, una propuesta que tuviera más que ver con mi conocimiento, con mi formación cultural, con, con lo occidental que soy ok, yo, con lo perfecto. cristiano y occidental. Una Perdón. interesante perspectiva también, ¿no? Porque está la perspectiva convencional que todos conocemos, que eso también fue parte de lo que me llamó la atención para invitarte al espacio. Y es porque sí, tenemos la concepción de pronto del chamán, del abuelo, de las comunidades indígenas, de la selva, pero la perspectiva tuya Sí, sí se ve que es muy occidentalizada. Pero pues bueno, más adelante me gustaría que empezáramos a tocar un poco más de fondo como esa perspectiva y ese enfoque que le estás queriendo dar. Me gustaría sí, de pronto hacer una aclaración y de pronto bajo tu conocimiento para las personas que no sepan qué es la ayahuasca, ¿sí? Para tener una idea desde tu perspectiva. claro, claro. Bueno, la ayahuasca es el resultante de la decocción de dos plantas. Una, que es la que da nombre a la bebida, el nombre científico es Banisteriopsis caapi, que es la enredadera. Ah, que hay un sinnúmero de variedades, eh, pero que nosotros trabajamos puntillosamente o que hacemos más hincapié en trabajar con una variedad que se llama caupurí, y después voy a explicar el por qué. Y la otra planta es la Phycotria viridis, que es un pariente lejano del café, es un arbusto de pequeño porte, donde en sus hojas se encuentra la molécula que los occidentales más buscamos, conocida como DMT o dimetiltriptamina, la molécula de Dios, la molécula divina. Ah, la singularidad de la ayahuasca es que el DMT es inactivo vía oral, porque nosotros tenemos unos ácidos gástricos que queman el paso de la dimetiltriptamina al cerebro. Ah, um, bien, como te decía, es la decocción de dos plantas. La liana, que es la que da nombre a la bebida, uh, um, contrario a lo que popular realmente o folclóricamente se entiende a la ayahuasca, que es un, entre comillas, un psicodélico, un enteógeno, como usted se lo quiera ver, por esta molécula que nombré antes, que es la dimetiltriptamina. Uh, en la liana se encuentran los alcaloides eh, más ricos de la bebida. Son los que de alguna manera uh, fijan clínicamente la experiencia psicodélica o Ok, mental. Um, la experiencia con la ayahuasca es como un reseteo, si se quiere, cerebral. Pero
ah, ese reseteo es consecuencia del DMT, pero quien le da ah, consistencia y durabilidad a ese reseteo proveniente del DMT es la Banisteriopsis capi a través de 3 alcaloides. Por eso yo nombré el caupurí, la variedad caupurí, que es la más rica En alcaloides. en uno de los 3 alcaloides. Ok. Y ahora si querés te detallo al respecto. Sí, me gustaría porque digamos que ese enfoque, lo que te dices, es mucho más científico el que se ve que has estudiado y el que has querido comprender también. Entonces sí me gustaría saber un poco por qué esa variedad. Sí. Lo que me gustaría también, yo lo he estudiado, pero todo esto se lo debo, yo en un momento cuando me propuse trabajar con esta medicina, busqué, hasta que di con una persona que no suele estar abierta así al público, eh, y a través de esa persona ingresé a un grupo conformado hoy por 5 personas y dirigidos por esta persona que estaba nombrando, que es un ingeniero químico, y su esposa que es bioquímica. Y a partir de aquí es que el conocimiento se empieza a multiplicar y a intensificar. Perfecto. Ah, bien, volvemos a los alcaloides. Entonces, como te decía, la Mysteriopsis capi tiene básicamente 3 alcaloides. En su variedad caupurí es en la que se encuentra la mayor cantidad de uno de ellos, que para nosotros es el alcaloide más rico, que se llama tetrahidroarmina. La tetrahidroarmina provoca la reconexión neuronal y la generación de nuevas neuronas. Ya. Cuando, cuando consumimos ayahuasca, sea en un entorno chamánico o en un entorno eclesiástico, como puede ser el Santo Daime, no quiero que se me malinterprete. Gracias a ellos tenemos el acceso a la medicina, eh, pero es muy probable que por lo rudimentario del feichío, de la forma de hacer la bebida, se pierda este alcaloide que yo te estoy nombrando, que es la tetrahidroarmina, porque este alcaloide se extrae a una temperatura inferior a 100 grados. Ok. Cuando, cuando los chamanes hacen la bebida o el santo daime prepara la bebida, generalmente las ollas están expuestas a fuego directo y se trabaja por reducción. ¿Viste? Cuando pones a hervir agua, va hirviendo y cada vez va quedando con menos agua, Sí, porque va evaporando, se va pues, yendo. pues yo también tenía, o sea, que pues digamos lo que le cuentan a uno es que es básicamente otro ritual, una ceremonia completa, la cocción de la bebida que puede durar hasta días, hasta que se haga el proceso de reducción y demás, que es como la forma rudimentaria y artesanal que pues ¿Sí? han venido trabajando desde hace años. Sí, sí. Es la forma que ellos han tenido y hasta el día de hoy conservan, lo cual es loable, no hay nada de malo en eso, solo que nuestra propuesta, nuestra medicina, nuestro conocimiento técnico de la misma, hace que a la hora de vos experimentar con ayahuasca, nuestra ayahuasca, eh, provoca un estado de reconexión neuronal que es muy significativo. Es muy normal, por ejemplo, que al término de una sesión nuestra, la persona manifieste eh, anhelos de ir a visitar a un primo que hace 20 años que no ve, porque lo que se sucede es que en realidad quizás no sea tanto el primo, sino las sensaciones que, que el ver a su primo le trae a esa persona. Puede ser paz, puede ser bienestar, contemplación, lo que fuera, al estar junto de esa persona.
y esto se da justamente a través de la tetrahidroarmina. Después, otro de los alcaloides que están presentes y que también se pierden cuando la bebida es hecha por reducción, se llama armalina. La armalina es un fluorescente, trabaja en el neocórtex frontal y tiene la capacidad de equilibrar nuestros neurotransmisores. Vamos a suponer, por ejemplo, una persona que es adicta al fútbol. Nosotros podemos ser adictos a sustancias o a situaciones que generan sustancias dentro nuestro. No hace falta consumir algo físico para uno ser adicto a determinada circunstancia. Total. Podemos ser adictos al fútbol, Sí. adictos A la no sé, televisión. a la televisión, por ejemplo. Lo que se sucede ahí es que la persona entró en un loop donde, vamos a suponer, volvamos al caso del adicto al fútbol. Previo a que su equipo de fútbol juegue el partido, esta persona empieza a sentirse eufórica. Bueno, está generando neurotransmisores que provocan esto. Cuando el partido de su equipo favorito termina, vamos a suponer que ganó su equipo favorito, su cerebro se inunda de dopamina. Claro. Entonces, hay un hecho químico, hay un loop químico. Lo que va a acontecer luego de una ceremonia de ayahuasca es que se va a quebrar ese loop químico mediante la armalina y se va a restablecer a un punto de equilibrio natural. Ok. Luego, a partir de ahí, obviamente, estos alcaloides tienen un periodo residual de aproximadamente 7 días, por lo que la persona tiene que estar atenta a esos 7 días posteriores, justamente a mantenerse alerta para no volver a caer de alguna manera en este loop viciante que puede ser el fútbol. Para que Si la persona pone resistencia, sí, perdón. sea permanente, el efecto sea permanente, entonces estar atento esos 7 días. Sí, no para que sea permanente, indefinido en el tiempo, sino que para que estos 7 días de residuo, bueno, la persona tenga el mayor de los beneficios, consecuencia del consumo de esta sustancia. Okay. ¿Vio? Ahí a partir de ahí, bueno, ya el hábito hace al monje, como dice el dicho. La persona se tiene que mantener alerta. Si bien yo hace 14, 15 años ya que consumo en promedio una vez cada 15 días. Bueno, eso me da como una mayor fluidez y una mayor atención ante estas posibles tentaciones que yo también tengo y que yo arrastro. Un adicto es adicto siempre. Ok. Eso te quería, Tari, ya que mencionabas un poco el tema sobre las adicciones, me generaba la curiosidad en tu caso personal. Sí. Desde, después de que o sea, hiciste tu primera toma y de una vez lograste ya como poder manejar tus adicciones o cuántas tomas de pronto te llevó, cuánto fue ese proceso, digamos. Mira, la verdad es la siguiente. Yo antes de llegar a la toma, yo ya había tomado la decisión de hacer algo por mí porque estaba muy pesado el tema de mi adicción. No lo controlaba más. Eh, pero, um, perdón, me perdí. Eh, Para la primera toma, ¿qué cuántas tomas te necesitaste para bien, contar? sí. Para poder... Lo que sí te puedo decir que se relaciona con esto que estábamos hablando es que aproximadamente a la toma 10 Ok, yo descubrí un episodio traumático que había tenido cuando niño eh, ok, en un campo de fútbol que no lo tenía registrado de grande, de adulto.
fue como que mi cerebro lo tapó por completo. Esos, Yo soy una persona que, perdón, esos recuerdos que a veces se quieren olvidar, omitir de pronto porque generan emociones fuertes. eh, ese sí, tipo de escenarios que el cerebro suprime. sí, el cerebro tiene un mecanismo de defensa ante determinados episodios muy estresantes. El cerebro genera un mecanismo de defensa donde no registra lo que está sucediendo eh, afuera y crea una película adentro para tratar de olvidar aquello y que la película que creó tenga más relevancia que el episodio traumático. Uh, entonces, nada, como te decía, en la toma 10, a partir de una textura, yo entendí lo que me había sucedido cuando niño. Ok. Y eso ayudó a liberarte de pues, a Total, manejar mejor las... Totalmente, sí, totalmente. Entendí el porqué de muchas de mis acciones, que a veces parecían no tener un sentido. Bueno, lo entendí a partir de esto que me mostró la planta de medicina en esa sesión, en esa oportunidad. Sí. Ok. Eh, te quería preguntar, ya más en específico que me mencionabas que estás dándole ese aspecto occidental o esa perspectiva un poco más, que me parece formidable también porque va a ser un poco más amena para muchas personas, ¿sí? Para que no Sí, implique eso. Entonces, ¿cómo es ese enfoque? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? ¿Cómo se está materializando ya en la realidad? Ese enfoque un poco diferencial a lo que se tiene tradicionalmente como concebido en una toma de ayahuasca o a todo en torno a esta bebida. sí. Bueno, en principio hay muchos mitos en referencia a todo esto. Por ejemplo, no sé, que cuanto más adverso es el entorno, mejor es para la experiencia. O el mito del vómito. Purgué y luego de la purga me sentí mejor y pude tener las visiones. Entonces, hay mucho mito alrededor de todo esto. Nosotros empezamos a estudiar todas estas cuestiones y nos propusimos empezar a quebrar estos mitos. Por Ok, ejemplo, cuando una persona se contacta con nosotros, uh, la persona, nosotros le enviamos un montón de preguntas de rigor para entender el perfil de la persona que está interesándose ya, en participar de la experiencia. Los entornos donde nosotros hacemos las experiencias tienen la menor interferencia posible de variados factores, como pueden ser mosquitos, por ejemplo, ok, como puede ser, no sé, ruidos de la afuera, claro. uh, y nuestras experiencias son acompañadas con música clásica. Ah, genial. Sí, fantástico. La experiencia con ayahuasca tiene una línea muy gráfica de el tiempo y la cantidad de inmersión que la persona experimenta. Vamos a suponer, a la hora y media, la persona está en el pico de las sensaciones. Entonces, la música, desde el minuto cero, empieza a acompañar con los ritmos uh, Ujú. esa subida Ya, que la persona empieza a sentir internamente, hasta llegar al pico más alto y después baja y va acompañando hasta que progresivamente desaparece. Eso es acompañado con los ritmos musicales. La verdad es que nuestra pista de música evoca el viaje del héroe. ok, fantástico. Esa percepción. Me gustaría también que mencionaste lo del vómito a forma de mito.
y de pronto también se tiene esa Sí, concepción y muchas en ocasiones cuando se va a hacer una toma de yagé, pues es como de las primeras cosas que te mencionan, que es la posibilidad de vomitar, sí, que es la posibilidad de sentir un malestar estomacal, que puede ser una diarrea o sí. sí, Entonces, y lo mencionabas a forma de mito. Hace poco, de pronto me corriges, escuchaba a una persona también que hablaba sobre ese fenómeno del vómito y decía que generalmente estás más ligado a un tema de emociones que se presentan durante la toma que a que realmente se produzca o que el efecto de la planta sea ese en tu organismo. Entonces, pero ahora pues digamos que me gustaría escuchar y entender por qué lo de esa forma de mito y qué es lo que, o por qué sucede, porque digamos que si a muchas personas les sucede que vomitan bastante o sienten ese bien, malestar. bien. Ah, al principio hablamos que la ayahuasca es el resultante de la decocción de dos plantas, Ujú. Banisteriopsis capi y Psychotria viridis. Esta segunda es la que contiene el DMT. Yo me voy a referir a estas dos plantas porque son las que fueron legalizadas aquí en Brasil. En Colombia, por ejemplo, yo sé que utilizan a veces otra planta en vez de Psychotria viridis, que si no me equivoco es conocida como chacropania, algo así. Ah, sí, No quiero. sí, sí, Bien. sí. Entonces yo me voy a referir a estas dos plantas puntualmente. Banisteriopsis capi tiene un ácido ah, que, para que te des una idea, en nuestros procesos, en una oportunidad donde extraímos este ácido y lo pusimos en un becker, ¿viste esos copos de cristal que se Laboratorio. utilizan en laboratorio? Bien, solo que este becker era de plástico. Fuimos a hacer unas tareas, cuando volvimos el plástico se había derretido. Ok, Ah, bien, ese ácido, nosotros, eh, este grupo de trabajo, encabezado por este ingeniero químico, ya lo hemos registrado, le hemos dado un nombre y estamos esperando la patente del mismo. ah, fantástico. Es un ácido que no está presente en ninguna de nuestras graduaciones. Nosotros trabajamos por graduaciones que son constantes en el tiempo, porque nosotros trabajamos en cantidad de partículas por millón. Ya, Entonces tenemos graduaciones que son constantes en el tiempo, lo que nos permite trabajar con personas con más o menos experiencia en estas prácticas. Volviendo, Banisteriopsis capi, un ácido que se conoce actualmente como Harlan. Ese ácido no está presente en ninguna de nuestras graduaciones. ok, ¿Bien? Psychotria viridis tiene 5 ácidos. Esos, esos 5 ácidos tienen eh, un común denominador, que es un compuesto ceroso. Ese compuesto ceroso, la ayahuasca se absorbe por los intestinos. sí, Ese compuesto ceroso dificulta la absorción, uh, haciendo que la persona internamente sienta oscilaciones ante la fuerza. Nosotros le llamamos fuerza a justamente esto que está sintiendo la persona internamente. Algunos le llaman visiones, otros le llaman alucinaciones, como quieran. Uh, como te decía, Psychotria viridis tiene 5 ácidos. Y esos 5 ácidos tienen esta característica común, que es justamente un compuesto ceroso que dificulta la absorción directa del DMT. ok, Cuando se sucede este proceso, la persona siente como vértigo. Ese sí, vértigo más el ácido que está en Banisteriopsis capi es lo que provoca el vómito. provoca el vómito. ¿Por qué? La máquina humana no fue hecha para, uh, para vomitar. Lo que hace la máquina humana es la sabia máquina humana, lo que hace es defenderse cuando siente que hay un ácido,
para no dañar los intestinos, lo expulsa por la boca para que no continúe su camino. Ok, Es exactamente eso. Ahora, ¿qué pasa? Dicen, luego de vomitar tuve las visiones, sentí un alivio y tuve las visiones. Lo que sucedió es un proceso orgánico, físico. Cuando la persona empieza a hacer fuerza para vomitar con el plexo, sí, el corazón ¿qué hace? bombea sangre, Empieza a bombear más sangre claro. y esa sangre está cargada de DMT. Ah, ok. Entonces, la persona vomitó, ergo, tuvo las visiones. Ahora, si la persona no vomita, por ejemplo, y hace en el lugar, nunca incorporarse, sino en el lugar, flexiones de brazos, va a suceder lo mismo, va a tener las visiones, Ok. porque el cerebro, el corazón va a bombear más rápido sangre al cerebro que está cargada de DMT. Es el estímulo, el estímulo. Para nosotros, perdón, Dale, dale. No sé qué vas a mencionar. discúlpame. No, que no, dale, tranquilo, continúa. Sí, no es que iba a decir que sí, como que el bombeo de sangre pues es el efecto natural que pues obviamente lo que tú dices, transportan, ayuda al transporte del DMT a través del torrente sanguíneo para la estimulación neuronal. Exacto, exacto. Ahí nosotros hemos desarrollado una graduación, la última graduación que hemos desarrollado, que la hemos denominado de vino. El vino es un proceso de fermentación de la uva que no pasa por fuego. Entonces, técnicamente, la ayahuasca no es un vino, porque pasa por fuego. Pero luego de haber pasado por el fuego, nosotros lo ponemos en unos toneles a una temperatura controlada, provocamos una fermentación controlada que retira en su mayor cantidad estos 5 ácidos Oh, que dificultan la absorción. claro. Esta graduación, 9 de cada 10 personas no vomitan Ok, perfecto. Sí, es un número muy bajo. y solo van al baño al otro día limpiando todo el aparato digestivo. El tercer alcaloide que está presente en Banisteriopsis capi, que se llama armina, Ujú. se utiliza para tratar, se me fue el nombre ahora, diverticulitis, que son restos de materia fecal en los intestinos. Ok, Entonces, cuando hacemos una buena sesión de ayahuasca con una buena ayahuasca de origen técnico, no necesariamente vomitamos y sí, si tenemos limpias. la posibilidad, sí, limpiamos. Ok. Sí, porque sí, esa es la concepción habitual, ¿no? Que uno vomita también porque le dicen a uno qué es lo que... Y me genera curiosidad, digamos que yo he hecho la experiencia y la he hecho, digamos, ¿Sí? que convencional, cómo se maneja, digamos, aquí en Colombia y demás. Yo no vomité, por ejemplo, ¿Sí? en mi caso no hubo vómito, pero hay mucho de la creencia y la concepción de que se vomita es porque también que la planta está limpiando el organismo, pero pues eso ya sabemos que ya nos explicaste que es a raíz de el ácido y de la sensación de vértigo que se genera durante la toma. Pero sí Exacto. un efecto de limpieza en el organismo, se podría decir, que es con este otro alcaloide, ¿sí? Sí. Y me gustaría pues saber de pronto ustedes, como lo están manejando desde otro enfoque, a uno antes le recomiendan una preparación previa, digamos que no comer ciertos alimentos, pues para que de pronto no se presente tanto este fenómeno del vómito, del malestar y demás, que llegar como lo más limpio posible. Digamos que en esta forma como ustedes hacen la preparación, esa destilación de la bebida, no hay como, digamos, no es tan relevante esa preparación previa o también se podría considerar que de pronto no es de mayor influencia durante la toma. Bien. La pregunta es muy interesante, porque también hay un mito creado en derredor de esto. Entonces, consecuencia de ese vómito, eh, yo no sé si por ignorancia, por falta de estructura o capacitación, cuando
comenzaron a llegar occidentales a estos retiros este, eh, muy humildes, por una cuestión de recelo, se les proponía a estos occidentales que hicieran dieta. Y mismo estando en estos locales alejados quizás de una urbe o bueno, de determinadas logísticas y estructuras, bueno, les daban, no sé, arroz o ensaladas Sí. y ese tipo de cosas. Ah, pero químicamente no hay nada que indique que la persona deba hacer un ayuno, Ok, salvo, salvo, si la persona puede evitar alimentos ricos en tiramina. Las tiraminas se encuentran en las salsas de soja, los quesos añejados, por ejemplo, alimentos enlatados, ok, porque lo que va a hacer la tiramina es generar más ácido gástrico, ya. lo que va a hacer que a la hora de tomar ayahuasca, quizás la persona no sienta tanto a Ah, la fuerza, porque los días previos su estómago se acostumbró a generar más ácidos gástricos ante el consumo de alimentos ricos en tiraminas. ya. Y no hay esa absorción plena del DMT. Claro, o sea, el DMT es quemado de una manera más intensa, Claro, consecuencia de la mayor generación de ácidos gástricos debido a que la persona comió alimentos ricos en tiramina. ok. De pronto, Pero bueno, nada más. obviamente entiendo que hiciste pues tus primeras ceremonias bajo el contexto convencional, ¿sí? Bajo, digamos, que el método Sí, tradicional de cocción y extracción de la bebida, y ahora supongo que las sí. haces dentro de tu método de cocción, que dices que pues con cierta frecuencia, cada 15 días, consumes. ¿Nos podrías contar de pronto como una comparativa un poco de cómo cambió, digamos, de las experiencias tradicionales a esta nueva experiencia, tú que pues ya las has vivido así? Ah, um, también muy interesante. Um, yo creo en la evolución. Sí, Nosotros creemos en la evolución. Y para nosotros, el verbo es algo irrenunciable. ¿Sí? Es un principio irrenunciable, el verbo. Y creemos en la evolución. Cuando eh, vos vas a una ceremonia, no sé si decirle chamánica o, bueno, sí, con ciertas tendencias hacia lo chamánico, sucede que la persona, al contrario de lo que está buscando, que es evolucionar, acabe involucionando. ok. Ah, justamente porque la propuesta tiene más que ver con algo eh, fantasioso que con algo real. Entiendo. Nuestra propuesta, nosotros siempre decimos que al término de una ceremonia nuestra, lo que es interesante para nosotros es que la persona sea al otro día un mejor padre, un mejor empleado, un mejor vecino o mejor en aquello que la vida le puso delante, pero Un que mejor sea ser humano. mejor, sí, y no basado en fantasía. Ok. Um, por ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo que quizás no me traiga muchas amistades, pero
Creo que se va a entender bien. Tranquilo. Vamos a una ceremonia Sí. y las personas están vestidas con camisetas de indio, de hilo, descalzos, con pulseras Shipibo al lado del fogón, pero pidiendo la seña de Wi-Fi. Ok, ¿Sabes? sí. Sí, sí, sí. Bien, ahí hay una contradicción. Los beneficios del desarrollo, de la evolución, son tangibles, es físico, nos están brindando una mejor vida. Ujú. Después depende de las elecciones de cada persona. Yo siempre pongo el ejemplo de una pala, ¿sabes? Una pala para poner una planta en el suelo, en la tierra. Sí, Bien, una pala puede servir para poner una planta en la tierra claro. o para dársela en la cabeza a alguien. La Sí. pala por sí sola no es ni mala ni buena, es una herramienta. Depende de qué hacemos nosotros con la pala. Lo mismo se sucede con la ayahuasca. La ayahuasca es una herramienta. Hay herramientas mejores y hay herramientas peores. Hay Claro. ayahuascas mejores y ayahuascas peores. Pero quien tiene el poder de realmente cambiar la fisicalidad del entorno es el individuo. Total. Es como un equipo de fútbol, ¿sabes? Si yo me quiero ir a probar al Barcelona, puede ser que me abran la puerta para probarme, pero es muy probable que una vez hecha la prueba me digan, anda, seguí preparándote y quizás en un futuro puedas formar parte del equipo. Bien, ese ese equipo del Barcelona no está en esta dimensión. Si nosotros estamos en esta dimensión, es para evolucionar individualmente, para que al llegar a la próxima dimensión espiritual tengamos un equipo más homogéneo. Ok, sí, 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 sí. Me encanta lo que mencionas y también me hace reflexionar en muchos aspectos porque digamos que sí, el yagé, digamos que otros enteógenos son temas de pronto que no, que tienen muchos matices, ¿sí? Pero generalmente ese matiz que principalmente se le da es un tema más de fantasía, como lo mencionas, de pronto un tema más de alucinaciones, de cosas así por el estilo, pero porque también de pronto no se tiene ese conocimiento, no se han tomado la tarea o la molestia de aprovechar las herramientas que nos ofrece ahorita nuestros métodos científicos y demás para estudiar realmente cómo funcionan cada una de estas plantas, cuáles son sus reales beneficios, cómo se pueden optimizar, qué es lo que estoy viendo que ustedes están haciendo, que es básicamente parte de tu proyecto, que por eso también me llamó mucho la atención, porque al indagar, al ver, digamos, tus redes sociales, se veía que no era el enfoque convencional, de pronto que la selva y demás, sino vi como unas instalaciones en un sitio cómodo, con otros enfoques, con otro planteamiento más científico, y me parece muy, muy, muy interesante también que se vea desde ese lado. Lo que tú dices, no está mal cómo se ha venido trabajando, porque innegablemente se ha ayudado a transformar, bien o mal, a ciertas personas, a romper muchos lineamientos, muchas creencias, a transformar su vida de manera positiva, que es lo que se busca, digamos, con todo esto, que sean seres mucho mejores, mejores seres humanos, ¿sí? Pero también podemos optimizar, que creo que es lo que ustedes están haciendo, optimizar realmente el uso de la planta. Ahora me gustaría preguntarte desde esta perspectiva, y es cómo consideras tú desde tu experiencia que el viaje puede cambiar la vida de las personas. Ah, también interesante en el sentido de, tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Ujú. Um, la propuesta, la presentación de la propuesta de quien dirige el encuentro, uh, uh, tiene mucho que ver con esta reorganización mental. Si vamos a suponer, si yo promociono
una ceremonia, un Sí, encuentro, y pongo noche de conexión con nuestros hermanos de Sirio. El título y la presentación de la persona que dirige el encuentro, si están basados en este título que yo te dije antes, en esta fantasía, es muy probable que la persona no hurgue en aquello que la está trabando a la hora de evolucionar y solucionar esos problemas que la quejan. ok, Pero, sí, interesante. pero si la presentación es desde una óptica crítica, desde una óptica técnica, que a veces puede no gustar tanto, bueno, es más probable que la persona aprenda y entienda que um, las responsabilidades eh, son consecuencia de nuestras decisiones. Y, 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 y es muy probable que la persona entienda que basado en hechos del pasado, uh, uh, ella pueda proyectar un futuro mejor, eh, tomando decisiones contrarias a lo que en el pasado le dio errado. Ya. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, claro. Y me gusta porque en sí ese es el efecto. Digamos que por lo menos yo que he hecho las tomas y no soy muy partidario de lo que tú de pronto mencionabas, que se ha popularizado, digamos que el tema, por ejemplo, en mi país, en Colombia, pues ya es un tema que no es tan escondido, que ya se ha popularizado bastante y se entra mucho en la dinámica de que se ofrecen ceremonias grupales con una gran cantidad de personas y demás, que tampoco soy muy partidario, digamos, de esos escenarios, porque considero también que este tipo de herramientas, el yagé, los hongos psilocibos y bueno, muchos de estos enteógenos y medicinas, como también se les conoce, lo que te ayudan más que cualquier otra cosa es a tener una introspección, a ir a lugares de tu subconsciente que no tienes la capacidad de acceder normalmente. Eso te cambia una perspectiva y entender el mundo desde otro enfoque porque vas a decir, ah, aparte de lo que yo siento, de mis emociones, de mi comportamiento como ser humano, está a raíz de ciertas situaciones de mi niñez, que es lo que mencionaba, o escenarios que me han pasado a lo largo de mi existencia, puede que ni siquiera sea de esta, pero te ayuda a ir a esas partes del subconsciente a las que generalmente no tenemos acceso. Y sí considero también que se pierde un poco esa dinámica de tener esa introspección personal cuando estás con un grupo, cuando de pronto es esa intención enfocada hacia otros temas. Entonces me parece muy interesante también ese enfoque que estás, porque es conjugar algo que se ve muy espiritual, pero también con algo muy tangible e indisconocible, que es la ciencia y el comportamiento, porque pues si tú dices una segregación de ciertos químicos, de cómo reacciona nuestro cerebro, nuestro organismo, que es lo que se está buscando optimizar y me parece fenomenal, porque a veces le decimos, no, es que es muy apartado del mundo espiritual, del mundo científico, y podrían ir muy bien de la mano, ¿sí? Que se me vienen, no sé, a la mente Total. personas que han tratado de estudiarlo, como Jacobo Greenberg, que fue muy de renombre, ¿sí? El autor Cómo cambiar tu mente, que no sé si has visto por ahí, que tiene un documental famoso en Sí, Netflix, también busca ver esa forma científica y que no se vea como tan alejada y así también lo hace más amigable para la persona occidental, que tiene todavía unas creencias muy arraigadas, pero también lo hace más amigable de pronto, mira, decir, no es lo que tú crees de irte a internar en la selva y tener que pasar lo que tú decías, zancudos, mosquitos, animales, tormentas y llueve, sino que sí lo puedes hacer de una forma poco más científica, un poco más de lo que estás habituado convencionalmente y me parece muy, muy interesante. Y otro aspecto que me gustaría resaltar y que nos mencionaras un poco, que vi y lo mencionaste que no desconoces, es esa parte espiritual. ¿Cómo consideras tú que se entrelazan esa parte, digamos, espiritual con la científica en tu proyecto? bien. Um,
para mí, para nosotros, espiritualidad, uh, la palabra espiritualidad es la referencia de que nos han dado para manifestar la divinidad en la realidad. Ujú. Entonces, entendemos que si estamos en esta realidad física, es para mejorar esta realidad física. Perfecto. Mediante servicios o productos que podemos brindar al prójimo para todos tener una mejor vida. En ese sentido es que nosotros, bueno, hacemos muchísimo hincapié en esto que yo te había nombrado antes. Para nosotros un trabajo es bien hecho cuando la persona al otro día tiene ánimo para realizar mejor su trabajo, para ser un mejor padre, etcétera. Total. Sí, 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 me parece formidable y es un buen enfoque también porque a veces las experiencias, cuando hay como ese rigor, digamos, de la selva, del vómito, de todas estas cosas que suelen ser un poco fuertes para la persona, pues les genera un desgaste físico también. Y hay personas incluso que prefieren no volver a vivir la experiencia y la alejan completamente de su vida, porque lo que tú dices, al otro día no se quieren parar, no se quieren mover, hay un pues sí, quedan como cuando fuiste de fiesta, o pues obviamente no es la misma sensación, pero un desgaste físico que no va a ser del todo agradable para muchas personas. Entonces prefieren como decir, no, eso no lo vuelvo a hacer porque vomité toda la noche, porque sentí malestar estomacal toda la noche. Sí, sí vi cosas, de pronto Sí, entendí cosas, prefiero estar alejado lo que decías, hacerlo de pronto más amigable para las personas. Bueno, pues sí. la verdad me encanta lo que se ha hablado a lo largo de esta entrevista porque también para mí personalmente me rompió como varias creencias también y varias concepciones y me demostró que sí se puede jugar de la mano y hay una forma y pues agradecer esa labor que ustedes están haciendo para que pueda llegar a más personas porque considero que y siempre lo voy a recomendar, al menos una vez en la vida lo deben hacer, tener la experiencia y pues genial que sean unos escenarios controlados, con un conocimiento científico más específico, porque va a ser pues obviamente que sea una experiencia completamente agradable. Lastimosamente estás en Brasil, que es, sí, digamos que eso, pero pues obviamente a las personas que se animen a En ir a conocer también Brasil, cataratas, exacto, ya. en cataratas del Iguazú, en la triple frontera. Ah, Paraguay, Argentina, Brasil. fantástico. ¿Por qué ese sitio? ¿Cómo llegaste allá? Mirá, cuando yo me vine a vivir a Brasil hace unos 8 años, primero fuimos al litoral, a la playa, cerca de Río de Janeiro. Ya. Nosotros con mi esposa construimos 2 casas ecológicas. Uh, en esta casa en la playa teníamos agua de cascada y paneles solares porque no había luz y Sí. estábamos a 1 kilómetro de la playa. Pero un tornillo, ir al médico, comprar pan, teníamos que hacer 25 kilómetros. Ok, Entonces, bueno, yo soy de Argentina, soy de Buenos Aires, estaba lejos de mi familia y en un viaje pasamos por las cataratas, nos gustó y dijimos, bueno, es acá, estamos a la mitad. Y ok, bajamos hasta cataratas y ahora estamos viviendo aquí en un barrio de casas bajas, donde, bueno, hacemos esta propuesta ascética para que la persona realmente tenga una inmersión profunda y manifieste una evolución real. ok, fantástico, sí. Esa es la intención misma, que se vea ese progreso del ser humano, que logre entender que Total, muchas de las que lo enferman están solamente en su mente y se logre desprender de esas. Porque sí, esa concepción y me gusta es, no deja de ser una medicina que te va a sanar. Algo muy importante que generalmente no le prestamos mucha atención y es nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestras ideas y creencias, que son uno de los principales focos de enfermedad mental, física, y entonces me parece genial ese enfoque. Bueno, ya
para ir cerrando, porque pues el tiempo innegablemente corre en esta realidad, me gustaría hacerte una última pregunta y como para ir cerrando, y es pues a lo largo de tu experiencia, digamos, con la ayahuasca y pues a lo largo de tu vida, ¿cuál ha sido ese mayor aprendizaje que has tenido, el más relevante? El más relevante, ah, te lo, te lo voy a, te lo voy a hacer un poquito más largo, porque son dos. Ok. Una vez estaba comiendo con un amigo y estábamos almorzando y cuando yo me estaba por llevar el bocado a la boca, me dijo, ¿sabes por qué los espermatozoides no tienen brazos? Y yo me quedé pensando. Ok. Y me dijo, porque te matarían a piñas, a trompadas antes de llegar a fecundar al óvulo. Y si por casualidad lo fecundan, el que lo fecunda estaría todo deformado. Sería, lo que me quiso decir es que la vida es una batalla constante. Ya. Es una batalla constante por mantenernos alertas a nuestros impulsos. El Ok. mayor enemigo es el que llevamos dentro. El enemigo no está fuera, el enemigo está dentro. Y si uno mantiene, fomenta y cultiva y está atento y alerta a la ética, a la moral uh, y a valores que son fundamentales para la evolución, uno se puede acercar un poquitito más a Dios. Uf, yes. Total, total. Me encanta eso que dices y no solo, y lo llevan diciendo desde hace años que siempre, y me gusta es la filosofía estoica, y una de las frases más relevantes es el que es esclavo de sus impulsos, es esclavo de sí mismo, y es parte de eso, que somos esclavos de nuestra propia mente, que es la que nos mantiene aquí atrapados, y me parece fenomenal porque cuando logramos entender que no somos unas criaturas de solo instintos, de actuar por instintos y logramos dominar esos impulsos, lo que tú mencionas, nos acercamos un poco más a Dios, encontramos esa verdad y considero y que dejamos de buscar afuera algo que tenemos adentro, porque esa misma esencia de la creación, que pese a algunas personas no les termine de convencer la palabra Dios, llámele energía al dedo que aprieta la creación, pero ahí está presente y está dentro de nosotros, no está afuera en un templo, no está. Y cuando nublamos nuestra mente con todas estas cosas del entorno, y es que sí, con placeres mundanos y demás, pues nos alejamos un poco más y hay formas de acercarnos y están estas herramientas. Gustavo, Una última cosa te voy a decir. Para aquellas personas que no les gusta la palabra Dios, sí, se la puede reemplazar por la palabra sistema. Dios es un sistema con reglas claras. El agua hierve a 100 grados. La ley de la gravedad. Hay, son leyes claras. Si uno se apega a ciertas leyes que son universales, uno se acerca más a Dios. total. Es un sistema. Así es. Bueno, Gustavo, pues la verdad no me queda ya sino más que agradecerte por compartir este Yo te espacio agradezco. que está encaminado a justamente esto. Esta pues es mi intención, mostrar a las personas que hay otras formas de vida, hay otras perspectivas, a enseñarles de estas herramientas que me encanta ese enfoque científico que le estás dando, que espero sigas y puedas seguir promoviendo ese enfoque, esa información se siga dando a conocer de pronto para romper esos mitos, para unir la espiritualidad con la ciencia y lograr ser mejores seres humanos y siempre invitar y recordarles a las personas que si no encuentran un sentido a su existencia, que si están haciendo un infierno de esta tierra maravillosa, de este mundo tan hermoso, pues es parte de lo que llevamos y nuestra concepción, todo está en nuestra mente. Podemos cambiar siempre nuestra realidad, vivir en amor y en armonía con nuestro entorno, con nosotros mismos. Entonces, pues esa es la invitación a todos y pues nada, muchas gracias por compartir de este espacio y ahí estaremos en contacto. Gracias, Yami.